Buenas tardes, estimados estudiantes. En vista de la puntualidad, vamos a dar inicio a nuestra clase. Si por ahí de repente no tienen alguna consulta de antemano. Hola, profe. No, la verdad que no. Yo no. Ok. La verdad que ustedes saben que hoy es un día demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado. ¿Ustedes qué tal están con el tema del fútbol? Yo no. Yo no miro. No. ¿En serio? Acá, Sí. acá en Yo mi no miro. casa, No, profe, no me gusta a mí. están viendo. ¿En serio, Noelia? No. ¿Y Carlos no le gusta? No, a mí no me gusta, profe. A mí Oh, no me gusta. Eh, en serio, para pues. mí es un día exactamente igual al de siempre. Bueno, bueno, Yo entonces. sí soy futbolera, profe. Está muy bien, che. Y bueno, ojalá que nos vaya bien, ¿verdad? Ay, ay, ay. No, no, no. Bueno. Y bueno, voy a presentar la pantalla entonces y se me había pasado algo con respecto a asegurantes, se dieron cuenta, pero bueno, en fin, ya está lo del tema 7, ¿verdad? He visto que se me quedó, había sido ¿cómo que se dice? El solucionario, pero no importa, igual nomás, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Eh, Algunos he visto que me avisaron y la verdad que yo no me percaté, fue sin querer queriendo, como dice el chavo del 8. Bueno, con respecto al solucionario que había sido, dejé visible, ¿verdad? Bueno, voy a presentar y me dicen si eh, se visualiza. Sí, profe. Perfecto. Ok, bueno, la clase pasada estuvimos viendo, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de Geometría Analítica Vectores 1. Hoy vamos a continuar con las cónicas. Vamos a dar un último vistazo con respecto a la parábola para dar inicio luego a las cónicas, la hipérbola. Bueno, recordando nuevamente las cónicas, la parábola, las secciones cónicas se clasifican en tres categorías según su forma y propiedades. Estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. Si la excentricidad es igual a 1, la cónica se llama parábola. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, la cónica es una hipérbola. Y habíamos definido la parábola, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Y acá están algunos ejercicios que de hecho le había dado de tarea, entonces supongo que lo hicieron seguramente. Acá les muestro otra vez, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar viendo la parábola cuando está en el centro HK. Esto es con centro en el origen del 1 al 4, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos y cuadrado igual a 10x. Recordemos que cuando tenemos en esta forma, acá se puede visualizar que tenemos, por ejemplo, en el 1, y cuadrado igual a 10x. Esto tiene solamente dos términos, ¿verdad? Tenemos una variable de segundo grado y una de primer grado. Entonces en este caso es una parábola en el origen con eje de simetría en x. En el número 2 tenemos la misma situación, pero en este caso, por ejemplo, acá tenemos 10 positivo. Si acá nos fijamos en el número 2, vamos a tener un despeje. Al despejar vamos a tener y cuadrado igual a 10x, va a pasar a restar al otro miembro. Entonces también tenemos eje de simetría en x, pero la orientación de la parábola queda hacia el lado negativo y en este caso el 1 queda hacia el lado positivo. Y luego acá tenemos la orientación sobre el eje de simetría en y el otro también tenemos la otra situación también sobre el eje de simetría en y, pero hacia el lado negativo. 8 positivo pasa a 8 negativo. Recordemos que este signo el que indica es hacia dónde va a estar orientado mi parábola. En este caso 1 y 2 sobre x, y en el caso 3 y 4 sobre y.
Bueno, como ya habíamos visto eso la clase pasada, entonces pasaremos a la trasladada, ¿verdad? Específicamente. Que de hecho la que es en el origen es la que sería así como el centro o el caracú, como le llamamos, ¿verdad? O sea que para poder hacer lo que es la trasladada tenemos que manejar bien lo que es en el origen. Bueno, acá tenemos una primera propuesta, ¿verdad? Una propuesta justamente de la trasladada que tenemos. Dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en 2, 6. Recordemos que 2 le corresponde a h y 6 le corresponde acá, ¿verdad? Foco, en este caso el foco está en 5 medio y 6. En este caso el que se mantiene constante es la constante, en este caso K es el que se mantiene constante, el que varía entonces es H. De acuerdo a esta ubicación, por ejemplo, si esto nosotros ubicamos en el plano cartesiano, vamos a darnos cuenta justamente que el que le corresponde en este caso, de acuerdo a la ubicación, ¿verdad? De acuerdo a la ubicación en el plano cartesiano, para saber la forma que va a tener mi parábola, de acuerdo a los datos que tenemos, tenemos entonces vértice H le corresponde a 2, donde K le corresponde a 6, y foco, recordemos que la parábola tiene solamente un foco, a diferencia de la elipse o la hipérbola y la elipse tienen dos focos, y la parábola tiene solamente un foco, que habíamos visto ya en la clase anterior. Entonces, en este caso el foco le corresponde a 5 medio y en este caso que corresponde 6, que es lo que se mantiene constante, dijimos, coincide con este 6, ¿verdad? O sea, ese es lo que me dice sobre qué eje va a quedar orientado mi gráfica. Entonces, nosotros podemos tener dos posibles formas, ¿verdad? Entonces, una de las formas de la parábola, entonces sería si es en el origen, tendríamos que tener eje de simetría y cuadrado igual a 4px. Acá puede ser positivo o negativo. De acuerdo a si es positivo, está orientado hacia el lado positivo de la abscisa, si es negativo, hacia el lado negativo, ¿verdad? Y de acuerdo a esto podemos tener la trasladada i menos k al cuadrado igual a más menos 4p por x menos h. Y la otra forma, ¿verdad? Esta sería una primera forma, ¿verdad? En este caso es con centro en el origen. Y en este caso es con centro en h fuera del origen, ¿verdad? En este caso. Y la otra situación sería x cuadrado. Acá eje de simetría está en x, acá también en x. Y la otra es x cuadrado igual a más menos 4p, en este caso, y en este caso eje de simetría en y si es trasladada, como en este caso que vamos a ver, le correspondería x menos h al cuadrado igual a más menos 4p por i menos k. Esas serían las dos formas de la parábola, ya sea, en este caso es con centro en HK, en el origen, y el otro es con centro en HK, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la ubicación de mis datos, ¿verdad? De acuerdo a la ubicación del vértice, si nos fijamos, vamos a poner
Para ubicarnos, qué posición quedaría nuestra parábola, vamos a ubicar entonces el vértice para ver un poco si es la forma 1 o la forma 2. Lo que tenemos que ver es si le corresponde a esta forma o a esta forma. Entonces, ¿alguien entró? Nadie entró, ¿verdad? No. Sí, que alguien entró. Bueno, entonces siempre es importante ubicarnos en la gráfica, ¿verdad? La gráfica pues es lo que nos va a decir justamente muchas cosas importantes en este caso también, ¿verdad? Si nos fijamos, el vértice entonces queda en 2, 6. Acá va a ser 1, 2. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá está el 6. 1, 2, 3. Parece que puse mal. Acá es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos movemos en X. Hasta la intersección que tenemos acá. Entonces, este sería mi vértice. Luego ubicamos el foco. 5 medios sería 2,5, ¿verdad? Entonces está entre 2 y 3. 2,5 sería por acá y 6 para arriba, ¿verdad? Entonces nos quedaría más o menos aquí para ubicarnos. Llegaría hasta el 6. Entonces tendríamos acá el foco. Entonces, como tenemos, este es el vértice que está acá en la punta y este otro es el foco, significa que el foco tiene que estar dentro de la parábola. Entonces la posición de mi parábola se va a ajustar, es decir, va a quedar hacia el lado, o sea que tiene que quedar en este sentido exactamente, ¿verdad? Entonces mi curva iría para acá y para estos lados, ¿verdad? Eso es para ubicarnos, ¿verdad? Quiere decir que la forma que le corresponde es eje de simetría en X, porque justamente acá está trasladado, ¿verdad? Acá sería, este sería mi eje de simetría, y como es paralelo al eje X, significa que en X tenemos entonces nuestra, o sea que el que se le ajusta a la forma es esta forma, sería I menos K al cuadrado igual a, y como mira hacia el lado positivo, ¿verdad? Lado derecho, quiere decir que el positivo es el que vamos a usar, es decir, esta orientación, es decir, nos va a quedar entonces, nos va a quedar la orientación positiva, ¿verdad? Ese que puse en rojo. ¿Por qué? Porque mi parábola está mirando hacia el lado, hacia la derecha, porque al foco le tiene que contener, ¿verdad? Recordemos que
del vértice al foco tiene que haber la misma distancia también mi ecuación de la directriz, que tendría que salir más o menos por acá. Mi directriz es una recta que está a la misma distancia del vértice al foco y del vértice también a la directriz. Entonces esta es mi directriz, que queda sobre X también. Ese por un lado. Entonces, de acuerdo a la ubicación, entonces nos vamos que el que le corresponde para nuestra solución va a ser esta forma. Entonces sería I menos K, ya tenemos la forma que va a tener mi parábola, más 4P por X menos H. Entonces, para poder hallar la ecuación, ¿verdad? Porque me pedía hallar la ecuación de la parábola con vértice. Entonces, para poder hallar la ecuación, como yo tengo HK, lo que no tengo es mi parámetro. Entonces mi primera solución tengo que relacionar con mi foco. El foco entonces que le corresponde es acá. Mi foco, en este caso, K se mantiene constante, quiere decir que en X es donde yo tengo que hacer mi traslado. Entonces justamente va a quedar entonces H más P y el otro sería K. ¿Para qué esto estoy haciendo? Para poder relacionar. ¿Por qué? Porque cada punto tiene que ser igual a cada punto. Por ejemplo, H más P tiene que ser igual a 5 medios y K tiene que ser igual a 6. Entonces, mi primera solución, o sea, este sería mi planteo y mi primera solución parcial sería utilizar esta forma, ¿verdad? Esta expresión H más P, que quitamos del foco, ¿verdad? Igual a 5 medios. Y a partir de ahí voy a ir reemplazando. Acá tengo entonces H está acá. H le corresponde 2 y P es lo que tengo que hallar. Tengo que hallar el parámetro para poder tener mi ecuación de mi parábola trasladada. Entonces H para mí es 2. Entonces 2 más P igual a 5 medios. Y el 2 tengo que despejar, ¿verdad? El 2 está sumando, va a pasar a restarle a 5 medios. 5 medios menos 2. Recordemos que 2 es entero, entonces ahí luego efectuando esta resta, vamos a tener que el parámetro va a ser igual a 5 menos 2 por 2, 4 sobre 2, el mínimo. Entonces mi parámetro resulta 1 medio. Y ahora que ya tengo mi parámetro, ya puedo hallar, en este caso me pide solamente la ecuación, pero voy a estar hallando también todo lo que se pueda. En este caso la directriz, las coordenadas del foco ya tengo. De acuerdo a las coordenadas del foco y mis vértices, pues yo ya me puedo ubicar para poder hacer la gráfica también y ver los elementos principales de la parábola, que eran lado recto, la ecuación de la directriz y los vértices en este caso, y el foco que estuvimos que ya estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a tener es justamente, como ya tengo mi parámetro, puedo hallar también mi directriz. La ecuación de la directriz siempre tiene que quedar, ecuación de la directriz, recordemos que es una recta, que es la que está acá, que dijimos, es la que esta D que le pusimos. Ecuación de la directriz entonces queda sobre el eje X. Entonces en X tiene que quedar mi directriz, y como el foco queda hacia H más P, el otro tiene que quedar en H menos P. Entonces es reemplazar simplemente. H para mí es 2 y parámetro resultó 1 medio, entonces menos 1 medio. Entonces acá efectuamos, entonces vamos a tener 4 menos 1 sobre 2, entonces esto va a quedar
3 medios. Quiere decir que mi directriz queda en 3 medios. 3 medios es 1,5 y era justamente lo que estaba acá, entre 1 y 2, justamente es esta parte, ¿verdad? Esta parte justo queda acá, pasa por acá, le proyectamos más, ahí está la flechita de la directriz, justo queda en x igual a 3 medios. 3 medios es equivalente a 1,5 y es una recta constante, ¿verdad? Esa recta constante que ya habíamos visto también, en clases anteriores, en las primeras partes donde estábamos estudiando lugar geométrico, cuando teníamos el tema de la simetría y esas cuestiones, las asíntotas, ¿se acuerdan? Entonces la ecuación ya dijimos que podemos hallar. Una vez que tenemos el parámetro ya podemos hallar todas las incógnitas que me pida también. En este caso pide la ecuación nomás, pero yo estoy hallando la directriz, el foco ya tengo, luego el lado recto. Una vez que tenga la ecuación, esta va a ser mi tercera, entonces mi ecuación entonces quedaría y menos k, ya tengo, que me dio lo al principio, 6 al cuadrado igual a 4 por 1 medio por x menos, y h es 2. Acá, si me fijo, esto se puede simplificar, ¿verdad? Este 4 con este 2, acá va a ser 1, acá va a ser 2. Entonces voy a tener acá y menos 6 al cuadrado igual a 2 por x menos 2. Entonces ahí ya tengo esta parte 4p, recordemos que es el lado recto. Entonces la cuarta parte que yo puedo poner es LR. LR es lado recto. Entonces mi lado recto es igual a 4p y lado recto es igual a 4 por 1 medio, que es el que me da esta parte 2 directamente, ¿verdad? O sea, 4 por 1 medio me da 2. Entonces mi lado recto es 2. Esta parte del lado recto ustedes pueden utilizarlo para poder hacer la gráfica. Así también vamos a ver más adelante con la elipse, que también en la elipse la diferencia es que tenemos dos focos. Entonces en dos partes vamos a usar para la gráfica. Entonces esta parte solo para la gráfica nos va a servir esto que les voy a mostrar acá. Entonces le pongo acá para la gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este lado recto vamos a dividir con 2. ¿Cuánto sería 2 dividido 2? Sería 1, ¿verdad? 1. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Para poder utilizar acá en la gráfica y poner puntos, porque van a ser 2 puntos para nuestra parábola, para nuestra curva. Resulta que el lado recto es perpendicular al foco, es decir, va a pasar por el foco. Entonces, ¿dónde colocamos esto? Para arriba sería hasta 1 por acá, tendríamos un punto de mi parábola, y para abajo sería otro punto también acá. Y luego el vértice que ya está luego acá, entonces tenemos 1, 2, 3, y entonces ahí ya podemos tener mi curva, ¿verdad? Esta curva no le voy a dejar en esos 3 puntos. Sabemos que la parábola tiene más de 3 puntos, tiene infinitos puntos. Pero este es una parte particular para que ustedes puedan utilizarlo y hacer más rápida la gráfica. Entonces utilizamos esta parte del lado recto. Si el lado recto hubiese salido, no sé, 8, entonces sería 8 dividido 2, sería 4 para arriba, 4 para abajo, porque siempre es perpendicular al foco acá en esta parte, ¿sí? Entonces, para que tengan una rapidez más segura, ¿verdad? Y no estar perdiendo mucho tiempo también con la gráfica. Entonces ya tenemos este punto acá. Entonces acá es 1 y acá es 1. Y si ustedes se fijan, toda esta parte viene a ser 2. Y ese viene a ser el lado recto. ¿Está bien? Solamente para la gráfica, ¿está bien? Entonces ustedes pueden usar eso y proyectar siempre la parábola, no dejar en ese puntito, ¿verdad? Sino le proyectamos un poquito más. ¿Está bien? Entonces ya está ubicada la directriz, está ubicado el lado recto, ya está ubicado el foco. Vamos a poner acá las coordenadas nuevamente por cualquier cosa. 5 medio y 6.
Y con eso ya tendríamos entonces concluido nuestro ejercicio. Realmente acá solamente pedía la ecuación de la parábola. Como acá yo ya hallé en la primera parte que salió un medio, ahí yo ya podía haber hallado sin problema. Acá puede quedar en forma canónica si quieren, o podemos efectuar, no hay ningún problema eso. Entonces es una cuestión de consultar nomás con el profesor en ese momento, ¿verdad? Si es necesario desarrollar o no es necesario, ¿verdad? En caso que te pida, por ejemplo, expresar la ecuación de la parábola, dicha ecuación hallada en forma general, pero como el ejercicio no te especifica, entonces puede quedar así, ¿verdad? A ver, un poco el ejercicio dice allá la ecuación de la parábola, nomás ni siquiera te dice en forma general. Generalmente o sea que los profesores muchas veces quieren que quede en forma general. Bueno, y si quieren en forma general, vamos a desarrollar sin ningún inconveniente. Entonces, acá vamos a poner ecuación de la parábola y menos 6 al cuadrado igual a 2 por x menos 2. Entonces acá es el cuadrado del primero, tenemos que el cuadrado de una suma, perdón, de una diferencia. Entonces cuadrado del primer término menos 2 por 6, 12 y más el cuadrado de 36 igual a, acá se aplica la propiedad distributiva, 2 por x, 2x, menos 2 por 2, 4. Y acá vamos a ir teniendo, entonces podemos dejar la forma general, dijimos, entonces nos quedaría y cuadrado menos 12y, este 2x positivo va a pasar a negativo acá en el otro miembro. Acá vamos a tener 36, no cambia de miembro, no cambia el signo. El 4 si cambia, pasa a más 4 y acá nos queda entonces 0. Entonces mi ecuación de la parábola en la forma general me queda y cuadrado igual, menos 12y menos 2x. Acá puedo reducir 36 más 4 me da más 40 igual a 0. Y ahí entonces ya está la ecuación en la forma general, puede quedar, o en la forma canónica. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta allí? Recordemos Ninguna, que profe. este lado recto solamente para la gráfica dividir con 2, ¿sí? Una vez que obtienen el lado recto. Bueno, perfecto. Entonces pasamos entonces a la siguiente cónica. La elipse. La última cónica, como la siguiente ya vamos a estar seguramente que en otro contenido, entonces voy a ponerle nomás ya después ahí en el aula, para que ustedes tengan ya el después de la hipérbola, ¿les parece? Y después cuando tengamos la siguiente clase vamos a dar una pequeña retroalimentación de esa hipérbola y después seguiremos ya con el siguiente contenido después. Porque creo que nos quedan 2 martes todavía, ¿verdad? Si no estoy equivocado. No, o un martes. No, sí nos queda todavía, ¿verdad? Porque el 6 de noviembre creo que es el examen, ¿sí? Bueno, la elipse. Definición. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. En este caso, por ejemplo, ya está en forma plural, focos de la elipse. En el caso que habíamos pasado recién, la parábola solamente tiene un foco. A diferencia de la elipse, que vamos a ver ya las formas de una elipse y los elementos principales que tiene una elipse. Bueno, acá está justamente. Formas de la elipse y la hipérbola en el origen. En este caso voy a remarcar que vamos a estar viendo la elipse, ¿sí? Entonces podemos tener concentro en el origen y podemos tener concentro en HK. Bueno, entonces acá está las formas de la elipse que puede tomar. Una primera forma, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Y la segunda forma,
esta primera le corresponde sobre el eje X. Y la siguiente, acá tenemos x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Este corresponde sobre el eje Y. ¿Quién determina acá sobre qué eje va a quedar tu elipse? El que determina sobre cuál eje va a quedar tu elipse es a cuadrado. Si nos fijamos en el primero, a cuadrado está debajo de x cuadrado. Quiere decir que sobre x va a quedar entonces la elipse. Sin embargo, acá en el segundo, a cuadrado está debajo de ¿quién? De la y cuadrada. De y cuadrado. Significa entonces que la gráfica de la elipse va a quedar sobre y. Entonces, las orientaciones son esas. Esto es con centro en HK. Con centro en 0, 0. Misma situación va a ser sería primero prima, ¿verdad? Por llamarlo. Con centro en HK sería para este. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y solamente los numeradores. Quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más, es decir, esta parte y esta parte, ¿verdad? Lo de abajo va a quedar igual, entonces y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y este sería prima, dije. Este es con centro en HK, con centro en HK. Y este es con centro en 0, 0. Y para el segundo prima, cuando es trasladada, lo mismo también le va a pasar. Voy a tener acá x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Esas son las formas que se puede presentar en una elipse. Bueno, ahora vamos a ver los elementos principales. Entonces le vamos a poner acá de la primera. Entonces, primero, elementos principales de la elipse. Entonces sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Uno de los primeros elementos de toda elipse es la excentricidad. La excentricidad que representamos por la letra E, que sería C sobre A. Estos elementos, o sea, estas constantes C y A, ¿de dónde salen? De esta relación pitagórica que les voy a poner a continuación. La relación pitagórica. ¿Por qué pitagórica? Porque cumple con un triángulo rectángulo, una parte, y entonces el teorema de Pitágoras es lo que vamos a tener la relación, ¿verdad? Entonces, que es igual a cuadrado, ¿se acuerdan? El cuadrado de la hipotenusa, que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces, estas constantes que acá voy a hallar, recuerdan que en la parábola tenemos una constante que es P. En este caso, en la elipse tenemos tres constantes que sí o sí siempre vamos a tener que hallar en una elipse: A, D y C. En donde acá A siempre tiene que ser mayor que B y A también tiene que ser mayor que C. Es decir, B tiene que ser menor que A y C tiene que ser menor que A. ¿Está bien? Y entonces nuestro primer elemento, la excentricidad, C sobre A. C sobre A es una fracción, ¿verdad? Y esa fracción de la excentricidad siempre tiene que salir menor que 1. Es decir, para que esto cumpla con que sea una elipse, entonces sí o sí tiene que salir menor que 1 esta fracción. Es decir, siempre tiene que ser una fracción propia.
Cuando yo tengo una fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Está bien? El otro elemento también importante es el lado recto. Entonces, primero, lado excentricidad. Segundo que podemos ver es el lado recto. Lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. Se dan cuenta que una vez que tenemos a, b y c ya podemos hallar todos los elementos. ¿Qué necesito para hallar el lado recto? Necesito tener b y a. Luego, una vez que tenemos también todos los elementos a, b y c, ya podemos tener también los vértices principales, vértices secundarios, ¿verdad? Y focos, ¿verdad? Recordemos que la elipse tiene que tener siempre dos focos. Entonces, vamos a tener el siguiente. Focos. Entonces, focos. En este caso particular va a quedar sobre X. Entonces, sobre Y va a ser 0. Entonces, para el foco necesito tener justamente esta parte C, ¿verdad? Entonces, es más menos C y en Y es 0. ¿Por qué? Porque tiene que quedar sobre X el foco, ya sea positivo o negativo. Entonces vamos a tener foco 1 quedaría más C 0 y foco 2, en foco 2 sería menos C 0. Luego están los vértices. Los vértices tenemos vértices principales, vértices secundarios. Entonces, en cuarto lugar, vértices. Entonces, los vértices principales tiene que quedar sobre B corta, ¿verdad? Y como acá el foco queda en X también, entonces el vértice principal tiene que quedar también en X. ¿Qué constante utilizamos ahí? Más menos A y en Y 0 también. Entonces vértice principal 1, B corta sería más A, 0. Y vértice principal 2 sería menos A 0. El secundario le corresponde a B larga. Entonces, como el principal está sobre X, el secundario o imaginario tiene que quedar sobre Y. Entonces en X va a ser 0. Y acá va a quedar entonces la otra constante más menos B. Esta B justamente. Entonces vamos a tener 1, B1, 0 más B. Y otro secundario que es 0 menos B. Una vez que tenemos los vértices principales y secundarios, también hay una parte importante que es la recta directriz. En la parábola tenemos solamente una recta directriz. En la elipse, como tenemos dos focos, foco 1 y foco 2, también tenemos dos ecuaciones de la directriz. Entonces el quinto sería ecuación de las directrices. O sea, dos directrices. Como la gráfica de la elipse está sobre X, entonces mi directriz tiene que quedar sobre X también. Y la fórmula para hallar es X es igual a más menos A, la constante A, sobre la excentricidad. ¿Está bien? Y ahí vamos a tener una recta constante. ¿Se dan cuenta la importancia entonces de las relaciones de la constante A, B y C? Y luego, lo que me estaba casi por olvidar, son los ejes, ¿verdad? Que le vamos a poner en sexto lugar acá. Está el eje mayor. El eje mayor es igual a 2 por A, por la constante A. Luego tenemos, cuando es A, es semi eje mayor. El semieje mayor entonces es igual a A. El eje
menor le corresponde a... Acá hay dos puntitos nomás. 2D. Y la mitad sería el semieje menor. Semieje menor sería mi constante D solamente. Y luego el eje focal. Eje focal, que sería 2 por C. Y el otro entonces la mitad sería el semieje focal, solamente C, ¿verdad? Entonces la importancia de hallar las constantes, el semieje mayor, semieje menor y el semieje focal, que es justamente las relaciones pitagóricas. Bueno, estos son los elementos principales entonces en una elipse. En la gráfica, la ubicación de estos elementos quedaría más o menos así. Acá está Y, X. Entonces, acá está mi centro. Vértice principal B1 quedaría por acá. La misma distancia también más o menos por acá. El 2. El secundario quedaría por arriba. Y para abajo también el otro secundario, B2. Y el foco tiene que quedar a la misma distancia del origen. Por ejemplo, si acá está el foco 1, a la misma distancia depende que está el foco 2 a la izquierda. Y acá también vamos a utilizar en la parte del lado recto. ¿Se acuerdan que allá en la parábola también habíamos dicho dividido 2? Entonces esa parte ahora dividido 2 para la gráfica. O sea, solamente esta parte de dividir con 2 el lado recto es para la gráfica, que tiene que pasar justamente por el foco que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una parte importante, porque el lado recto va a estar perpendicular siempre, va a pasar por para arriba, para abajo, ¿verdad? Entonces es una parte importante para tener en cuenta. Entonces nos quedaría más o menos acá siempre se borra otra vez. A ver, vamos a ver. Más o menos así, más o menos eso ahí, casi perfecto, ¿verdad? Pero la idea es esta, ¿verdad? Así es. Este salió un poquito mejor. Entonces, esta parte de la división que le dije es lo que está acá, justamente. Para arriba aquí un puntito y para abajo también la misma parte, ¿verdad? Y acá también, como hay dos focos, la misma cosa. Acá va a tener un punto de la elipse y para abajo la misma cosa también, ¿verdad? Entonces, con estos elementos, utilizando el lado recto, tendríamos ya con los vértices principales y secundarios un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y con 8 puntos ya tenemos la elipse, ¿verdad? Y la directriz, esta parte nos quedaría siempre después del vértice, es decir, quedaría por ejemplo hacia el lado derecho del positivo, esta parte positiva, y hacia esta parte la otra parte, ¿verdad? La otra directriz. Este sería directriz 1 y este sería mi directriz 2. Y con eso ya tendríamos todos los elementos principales en una elipse, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo justamente acá. Un primer ejercicio, ¿verdad? Me dice, o no sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a los elementos principales en una elipse y la relación pitagórica que hay que considerar sí o sí la constante A, B y C. ¿No? No, profe, Ok, está todo muy bien. pasamos entonces. Entonces nos quedaría dice, hallar la ecuación, me quedó acá, me faltó la L, ¿verdad? Hallar la ecuación de la elipse con vértice en B1, 3, 0, B2, menos 3, 0 y cuya excentricidad es E igual a 2 tercios. Entonces, de acuerdo a los datos, ya nos estamos fijando en este caso. Como tiene uno de los elementos 0, significa que es una ecuación, o sea, lo que nos pide es la ecuación de una elipse que pasa por el origen, ¿verdad? Entonces, lo primero ponemos nuestros datos, de acuerdo a mis datos. Tenemos entonces B1, 3, 0, vértice principal 1 es vértice principal 2, menos 3, 0. La excentricidad, recordemos que es C sobre A, y esto es igual a 2 tercios. Entonces, para la forma de mi elipse, ¿sobre qué eje les parece que va a quedar? Formas de la elipse. ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Sobre el eje X. sobre el eje X, exactamente. Sobre el eje X, porque acá está justamente 3, 0. Entonces, este le corresponde a XY, pero en la constante le corresponde a 3. Es decir, este 3, por ejemplo, vamos a ponerlo acá que A es igual a 3. Lo que tenemos que ver es cuánto me sale D y cuánto me sale C. Porque acá, por ejemplo, no necesariamente la excentricidad siempre va a ser CE2 y AE3 directamente, ¿verdad? En este caso vamos a ver justamente cuánto, o sea, que los valores o los de acuerdo a lo que me da el dato, que es lo que yo tengo que hallar. Ya tengo definido que es 3. Vamos a ver cuánto es B y C. Entonces, la forma ya sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si nos fijamos, lo que nosotros necesitamos hallar es a y b para tener la ecuación de la elipse. Entonces vamos a las posibles soluciones. A ya está definido, entonces vamos por la excentricidad. Vamos a tener que comenzar por la excentricidad. Ponemos otra vez la fórmula, es decir, el dato que tenemos, 2 tercios. Y entonces vamos reemplazando. La excentricidad era igual a C sobre A. Quiere decir que C sobre A es igual a 2 tercios.
Entonces acá es 2 tercios. 2 tercios, 2 dividido 3 es menor que 1, si es menor. O sea, evidentemente le corresponde a una elipse porque es menor que el entero, es decir, es una fracción propia. Siempre tiene que ser una fracción propia. ¿A qué le correspondía una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces ahí reemplazamos. A tenemos es 3, reemplazamos, entonces voy a tener C me va a quedar igual a. Esta A va a pasar a multiplicarle, entonces voy a tener 2 tercios por A. Y mi A es 3, entonces voy a tener C va a ser igual a 2 tercios por A es 3. Y este 3 se puede simplificar con este 3, ¿verdad? Quiere decir que el valor de C resulta, C es igual a 2. Entonces ya tengo, partí de mi excentricidad, luego ahora ya hallé C en segunda parte, ¿verdad? Y luego tercera parte ya tengo que hallar A, ya tengo C, D me falta para hallar la ecuación. Entonces la tercera parte, este sería mi primera, utilizar el dato. Segundo, hallamos C. Tercero, usamos la fórmula pitagórica, la relación, ¿verdad? Que decía A cuadrado igual a B cuadrado más C al cuadrado. Y ahí nos fijamos, A y C ya tenemos ahora, entonces B cuadrado, o sea, B es lo que tengo que hallar. A cuadrado, entonces el que me está molestando es B cuadrado, C cuadrado lo que tengo que, B cuadrado lo que tengo, entonces tengo que despejar esta C al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a pasar, que está sumando, va a pasar a restarle A cuadrado, entonces voy a tener A cuadrado menos C al cuadrado igual a B al cuadrado. Y reemplazo acá, A es 3, entonces es 3 al cuadrado, menos C es 2 al cuadrado. Recordemos que este cuadrado le convierte en raíz. Entonces ahí tenemos 3 al cuadrado es 9 menos 4. Quiere decir que B, acá 9 menos 4 es 5, entonces es raíz cuadrada de 5. Recordemos que es más menos. ¿Está bien? Eso para poder poner los elementos principales en caso que pida, ¿verdad? Pero en este caso pide solamente hallar la ecuación de la elipse, pero vamos a poner todos los elementos principales para que tengan como modelo, ¿verdad? Entonces, con esto ya puedo hallar la ecuación de mi elipse, es decir, mi cuarta solución parcial. Y cuarta solución entonces sería la ecuación de la elipse. ¿Por qué? Porque ya puedo hallar. Entonces voy a poner otra vez x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces acá voy a tener x cuadrado igual, sobre a era 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre b es raíz de 5, entonces pongo raíz cuadrada de 5 al cuadrado igual a 1. Y finalmente mi elipse me va a quedar x cuadrado sobre 3 al cuadrado es 9 más y cuadrado sobre, este se va el índice con el cuadrado, entonces sobre 5. Y cuadrado sobre 5 igual a 1. Entonces esta es la ecuación de mi elipse. Luego vamos a hallar la excentricidad, ya no tiene sentido, pero podemos rememorar. Como la excentricidad es C sobre A, vamos a recordar, 2 es C, A es 3, entonces 2 sobre 3 ya está luego la excentricidad, que es otro elemento que podríamos hallar, por ejemplo, el lado recto, por ejemplo, ¿verdad? Directriz también, sí. Entonces vamos a poner ecuación de la directriz y luego lado recto. Directriz. No me pide, pero como es un ejercicio que estamos para poder ver bien los elementos principales, ¿verdad?
Y va a quedar sobre X o sobre Y mi directriz. Fíjense acá la ecuación que resultó. Sobre X. Sobre X. Entonces mi directriz va a ser X es igual a más menos A sobre la excentricidad. Entonces ponemos X va a ser igual a más menos A, había resultado 3 y la excentricidad me había dado como datos 2 sobre 3. Recordemos que este 3 tiene 1 abajo, efectuamos acá la compleja, vamos a tener que es igual a más menos 3 por 3, 9 sobre 2. Es decir, la excentricidad va a quedar en más menos 9 medio es igual a 4,5. Por un lado vas a tener en 4,5 la recta directriz y en menos 4,5 la recta directriz. El último elemento también, o sea que nos quedaría otro también, ¿verdad? Que era, que dijimos, lado recto, ¿verdad? Lado recto era igual a 2b cuadrado sobre a, en donde voy a tener 2 por b era raíz cuadrada de 5 al cuadrado sobre a, que es 3, ¿verdad? Este cuadrado se va con el índice, entonces voy a tener 2 por 5, 10, 10 dividido 3. ¿Se acuerdan para el lado recto? Entonces en este caso sale 2 por 5, 10 sobre 3. Y para la gráfica, ustedes pueden dividir esto con 2. Este es solo para gráfica. Entonces lo voy a poner acá, gráfica. Solamente para la gráfica es lo que dividimos con 2. ¿Está bien? Y luego lo que nos quedaría, vértice principal ya pusimos también, no. Entonces también vamos allá, los vértices principales sería el otro. Sería mi séptimo. Vértices y focos también, ¿verdad? Vértice principal va a quedar en X, entonces va a ser más menos 3, 0. Vértice 1 va a quedar en más 3, 0. Vértice 2 principal va a quedar en menos 3, 0. Vértice secundario va a quedar en B, va a quedar en 0 más menos B. Entonces voy a tener B1 va a quedar en 0 más raíz cuadrada de 5, que es 2,2, ¿verdad? Y el principal 2 va a quedar en 0 menos raíz cuadrada de 5, que sería menos 2,2, ¿verdad? Y el octavo y último, focos. Dos focos que tiene. Entonces también tiene que quedar en X, más menos C, 0. Entonces mi foco 1 va a quedar en más 2, 0. Y mi foco 2 en menos 2, 0. Ubicando todos los elementos principales, ya vamos a poder tener con ubicar los vértices principales secundarios y con esta parte de la gráfica del utilizar siempre el lado recto para la gráfica, ¿sí? Dividir siempre con 2 para poder hacer pasar por la perpendicular esos puntos para poder ver justamente dos puntos por un lado y otros 2 puntos por el otro lado. Como tiene 2 focos, entonces prácticamente son 4 puntos para que tengan en cuenta para la gráfica. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Ok. Y acá esto les dejo de tarea para que ustedes practiquen. Dice hallar la ecuación. Faltó acá. Hallar la ecuación de la elipse con vértice en B1, 0, 3 y vértice 2, 0, menos 3 y cuya excentricidad es igual a 2 tercios. Es prácticamente el mismo procedimiento, pero acá la diferencia es que la A está sobre I. Entonces
La forma de la elipse, recordemos en este caso, va a ser sobre y o sobre x. Sobre y. Sobre y, entonces voy a tener y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, con esta forma es lo que van a trabajar. Recuerden que tienen todavía tiempo suficiente para la participación. Recuerden que realmente desde hoy estaba, o sea que me olvidé también de, he visto que ya participaron desde hace tiempo con el tema del foro. Recuerden Sí, que el de foro, hecho, ahora estaba haciendo un ejercicio, profe, por eso estaba un sí, poco... entonces en el foro ustedes pueden también, ese va a estar abierto, o sea que recuerden que es hasta el 18, porque el 19 que ya no van a poder, entonces tienen suficiente tiempo todavía para participar. El otro, a ver un poco, 14, 15, 16, 17, el otro tienen todavía también tiempo, pero ya va a ser con penalización esa actividad 7.1. ¿Sí? Ok, profe. Profe, una consulta. Las Sí. calificaciones de las actividades que están pendientes, ¿cuándo vamos a tener Y aproximadamente? viste que tenemos por lo menos 10 días, entonces estoy todavía, voy a tener, seguramente que esta semana más tardar voy a tener la primera ya. El otro Ah, todavía porque todavía, o sea que esta otra actividad está todavía abierto. Voy a estar viendo porque he visto que se cerró el 7 ese. El 7 se había cerrado, así ¿verdad? es. 7 de Así mismo. octubre. Sí, entonces estoy todavía dentro del rango, pero les voy a tener, no se preocupen, ¿sí? Ok, profe, Ok, gracias. bueno, si no hay más consulta, entonces nos veremos la próxima. Y como le digo, voy a estar poniéndole ya también la siguiente, lo que falta de la hipérbola, pero vamos a dar una retroalimentación seguramente que el próximo martes. Entonces ha sido Genial, un profe. placer, bendecido resto de jornada. Entonces vamos a estar viendo la próxima, vamos a estar viendo, vamos a estar escuchándonos nuevamente la próxima clase, Dios mediante. Ok, profe, gracias. Ok, Buenas noches. Muchas bendiciones, gracias. Buenas bendiciones. noches. Hasta luego, buenas noches.